El desalojo de una mujer de la tercera edad en Nevaj desató la indignación de cientos de vecinos que protestaron frente al juzgado y terminaron prendiéndole fuego a la casa de la jueza que emitió la orden. El tribunal recorrió la antigua subestación de San Andrés Itzapa, donde 7 expolicías habrían torturado y asesinado a 2 detenidos, mientras el juicio por ejecución extrajudicial continúa con nuevas diligencias. Estafa digital, delincuentes están tomando el control de cuentas de WhatsApp para engañar a los contactos y pedirles dinero, mientras las denuncias ya suman 112 casos y las pérdidas alcanzan 3.6 millones de quetzales. Ixiguán celebra San Cristóbal con rituales mayas, bendiciones y ceremonias en el Cerro Cotzic, mientras leyendas y mitos transmitimos por generaciones mantienen viva la identidad del municipio. Pasajero inesperado, un perrito se vuelve viral al intentar abordar una unidad del Transmetro en la capital, donde su curiosa actitud desató risas entre los pasajeros y miles de reacciones en redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este viernes 31 de julio. Un gusto estar con ustedes, soy Alexis Ponce. Arrancamos Impacto Directo a través de Guatevisión. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Y Héctor Pérez, médico de emergencias y psiquiatra. Hablemos de este caso que ronda las redes sociales y los medios informativos en las últimas horas. Se trata del desalojo de una anciana de su vivienda en Nevaj Quiché. Ha provocado la indignación de los vecinos, quienes llegaron hasta la casa de la jueza que había emitido la orden y le prendieron fuego a la residencia. Todo empezó cuando las autoridades realizaron el desalojo de una mujer de la tercera edad y su familia de una vivienda en Xecoxol, Nevaj Quiché. Esto solicitado por su propio hijo. Todas sus pertenencias fueron lanzadas a la calle y al oponerse la mujer fue lastimada, provocando el repudio de todos los vecinos. Entonces la historia es larga porque el actor es hijo de la señora. O sea, quiere lanzar a su mamá en su propio terreno. Entonces aquí se va a tomar las acciones, claro, pero esperemos pues que entren en razón. Para que salga, ustedes también son hijos, señores. Son hijos. Ustedes tienen más. Regalemos permiso. Miren, no le lastimen, por favor. Ya le estamos pidiendo. Ustedes tienen madre o no tienen madre. Aquí están los bomberos. Por la tarde, la mujer y otro hombre se encontraban en un juzgado de Nevaj dilucidando su situación legal, cuando cientos de vecinos llegaron hasta ese lugar exigiendo justicia. Es la primera vez que llegaron, ya es la séptima, pero la abuela ha resistido, pero no, el pueblo está unido para venir a defender a la abuela, que regresa en su propiedad, porque es de la propiedad de la abuela. Otro grupo de vecinos enardecidos llegaron hasta la casa de la jueza Ada Badaí López Morales, quien momentos antes había abandonado la vivienda, y le prendieron fuego. Los bomberos llegaron al lugar, pero las personas no les permitían el paso en un principio, pero al final ingresaron. Sin embargo, el fuego había avanzado en la vivienda. De la vivienda que se está incendiando, una motocicleta. Es necesario que vengan los bomberos voluntarios para sofocar el incendio. También en este lugar para poder sofocar el fuego. Los vecinos no los querían dejar pasar. Sin embargo, ya se pudo. Al parecer, el proceso legal llevaba meses sin poderse resolver. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y la policía también habló de la emergencia en Nevaj Quiché tras la difusión de imágenes del operativo en las redes sociales. La institución informó que los agentes actuaron en cumplimiento de una orden judicial y aseguró que el procedimiento se realizó conforme a sus protocolos, en apego al debido proceso y con respeto a los derechos humanos. El caso continúa generando reacciones. Y a través de un comunicado, el organismo judicial expresó su respaldo y solidaridad con la jueza
Adamadai López Morales, del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Santa María Nevaj, Quiché. El pronunciamiento se produjo luego de que un grupo de pobladores ingresara a la vivienda de la juzgadora como represalia por una resolución que ordenó el desalojo de una mujer de la tercera edad y su familia en la comunidad Checochol. Imágenes difundidas mostraron la violencia con la que se ejecutó el desalojo, acción judicial que habría sido promovida por uno de los hijos de la afectada. Horas después, pobladores llegaron a la residencia de la jueza, que ya había abandonado el lugar, y prendieron fuego al inmueble. El organismo judicial condenó los hechos de intimidación y violencia y reiteró su respaldo a la funcionaria. Situaciones graves las que ocurren en nuestro país es cuando nos cuestionamos la justicia. ¿Se aplica por igual a todos los ciudadanos? ¿En qué momento realmente nosotros nos terminamos convirtiendo en víctimas de este sistema? Vimos un amplio despliegue de elementos de Policía Nacional Civil para el desalojo de una mujer de la tercera edad. ¿Era necesaria toda esta pompa, todo ese despliegue, ese gasto de recursos, Nidia? Sí, creo que eran dos mujeres al final las que decía la nota, que una era la mamá y había otra señora también que era de la tercera edad. Y pues yo me imagino que las señoras tenían granadas, han de haber tenido algún tipo de armamento, fusiles de alto calibre, porque realmente esto es inaceptable. Yo cuando vi la nota realmente lo primero que pensé es qué ingratitud, de veras, primero del hijo, porque si quiere adueñarse de algo que es de la mamá o de la abuelita, pues que espere su turno, ¿verdad? Porque yo creo que en la Biblia dice que uno tiene que honrar a madre y padre para que te vaya bien en la vida. Y en esta vida se paga todo. Uno no puede esperar ni con el respeto de las personas, pero dicen, se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. No, aquí es donde nosotros pagamos todo lo malo que hacemos. Y máxime si es alguien que es una persona, primero de la tercera edad, segundo, y creo yo que es lo más importante, no es cualquier persona, no es cualquier mujer. Es tu mamá. Es su mamá, exactamente. Entonces, es bien indignante. Violencia engendra violencia. Entonces, realmente ellos dicen, estaban haciendo su trabajo, pero hay muchas formas también de venir y hacer las cosas. Son personas, son dos mujeres adultas, sí, ¿verdad? Decimos y se piensa, Omar, también el sentido común aplicarlo. ¿En qué momento debo enviar un contingente grueso de elementos policiales cuando realmente no representa un riesgo o un peligro para nadie? Claro, mira, acá en este caso, pues obviamente la policía pues solamente está atendiendo a una orden judicial, lo tienen que hacer porque si no, pues obviamente ellos pueden ser sancionados. Pero fíjate que el punto es muy interesante porque a mí me toca ir por lo menos una vez al mes a estos lugares y son lugares donde presencia policial prácticamente no la ves. Entonces, cuando yo veo la nota, digo, ¿de dónde salió tanto policía? Estoy seguro que desde Quiché, Zacapulas, San Juan y Xil se jalaron a todos los miembros para reunir esta gran cantidad de elementos que, como te repito, no se ven. Acá lo triste es, por ejemplo, la acción de los hijos, porque parte de lo que se investigó y ya prácticamente está a luz de todos es de que este hijo prácticamente engañó a la mamá cuando ella estaba enferma, sacándole firmas para la entrega de unos terrenos. El hijo puede tener problemas obviamente con las hermanas, que es parte de lo que también se argumenta, pero es que una madre va a ser siempre una madre. Es ahí donde realmente uno no termina de comprender realmente la insensatez, la avaricia, la codicia, no sé cómo llamarle. Pero falta de valores. La falta de valores también. Lo inhumano que se puede llegar a ser. ¿Verdad? Porque estás hablando de una persona de la tercera edad. Lamentable desde todo punto de vista. Ojalá realmente pues esto pues llegue a feliz término, que no haya más violencia y que hayan personas solidarias para con esta persona, esta anciana, y que puedan ofrecerle también un lugar donde poder estar. Bueno, y hay que hablar de las declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, que informó que analiza las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional Civil que participaron en la diligencia desarrollada en Nevaj Quiché. Además, dijo que se reunirá con autoridades del organismo judicial para analizar las medidas a tomar a favor de la jueza que emitió la orden y las instalaciones del juzgado. Nunca un lanzamiento es agradable. Nunca es agradable sacar a una persona del lugar que habita y rara vez los lanzamientos se hacen de forma voluntaria. Sin embargo, dicho esto, nosotros tenemos que reevaluar o analizar si se cumplieron con todos los protocolos para llevar a cabo este lanzamiento.
nosotros, es una obligación moral y legal que tenemos también como Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, pero sí también hay que aclarar de que la policía actúa con base en una orden judicial. La policía no puede determinar qué órdenes obedece y qué órdenes no obedece. La policía tampoco entra a determinar cuáles son las circunstancias que se dieron alrededor del proceso que motivó la orden de lanzamiento emitido por un juzgado. Para eso hay ciertas instancias que revisan las resoluciones judiciales y la policía, llegado el momento, se encuentra en un dilema de si no obedece la orden judicial, obviamente termina procesados los agentes por desobediencia, porque nuestra obligación es cumplir. Sí, tenemos que sentarnos a evaluar esa situación con el personal del organismo judicial, con las personas que se encargan de la seguridad de los jueces dentro del organismo judicial, para ver cómo vamos a apoyar a la jueza en ese sentido. ¿Qué va a pasar con el juzgado en Nevaj? Y bueno, qué clase de seguridad le podemos brindar a la jueza para que pueda seguir haciendo su labor. Como les decía, no podemos ser un pueblo donde no imperen las leyes. Bueno, hemos hablado de ese lado humano, de la indignación que sentimos como ciudadanos al ver este tipo de acciones. Se entiende muy bien que la policía debe acatar esas resoluciones judiciales porque de lo contrario estarían incurriendo en desobediencia. Pero más allá de todo esto, ese sentimiento, el ser humano, el ser solidario, el darse cuenta que esta situación no representaba ningún riesgo, que se trataba de una mujer de la tercera edad y que llegaran todos estos policías, pero no quiero entrar a la parte humana contigo, Jorge, sino a esa parte legal. Sí, claro. Aquí vemos un número considerablemente grande de agentes policiales. Sí. No en todos los desalojos llega esa cantidad de policías, a veces acompaña a 1 o 2 agentes. Sí. ¿Qué pasaría acá para que desplegaran este grueso número de efectivos? Digamos, desde un principio, para que un juez haya tomado una orden de poder, el juicio se llama juicio sumario de desocupación y lanzamiento. Y es cuando una persona que tiene la titularidad de la propiedad, o sea, el verdadero título, que sin lugar a duda acredita que es la propiedad de la persona, en este caso el hijo, aunque duela y suena feo, él tiene los derechos sobre la propiedad. Entonces, el juicio, normalmente, y vemos con el comunicado del organismo judicial, la jueza jamás se hubiera animado a autorizar el lanzamiento, el desahucio y el lanzamiento, si no hubiera tenido los títulos que acreditan fehacientemente el derecho que tiene el hijo para tomar la posesión del terreno. Ahora bien, en atención a tu pregunta, lo que aquí pasa son 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Si la señora fue burlada y firmó algo que ella no tenía la conciencia que estaba firmando, eso se llama vicio del consentimiento, que muchas veces pasa en Guatemala, que las personas firman sin saber qué es lo que está poniendo. Digamos, pudo haber firmado una compraventa con el hijo, lo cual es totalmente lícito, pudo haber firmado los derechos, digamos, de una donación en vida a favor del hijo, por lo tanto los títulos de propiedad son traslativos al hijo y el hijo, aunque suene feo, sí tiene el derecho de tomar la posesión de la propiedad. En Prensa Libre está la nota completa. Aparentemente el abogado de la señora doña Juanita ahí en Nevaj Quiché indica de que lo que hay un error es con los bordes y linderos del terreno, que el proceso de lanzamiento se hace en un lugar equivocado. Que eso muchas veces pasa, y aquí un mensaje para los guatemaltecos, muchas veces las personas tienen el título de propiedad de su terreno, pero no tienen bien demarcados los linderos, las vecindades, norte, sur, este, oeste. Entonces lo que tienen es un isotal. Entonces cuando hay un proceso de desahucio, desocupación y lanzamiento, como en este caso, puede ser que la policía se haya equivocado del lugar donde tenía que haber lanzado a la señora. Es lo que dice el abogado. Habría que establecer la planimetría, los planos, sí. quién estaba al norte, al sur, al este, al oeste, y obviamente yo estoy totalmente de acuerdo en que la jueza, aunque suene feo, sí tomó una decisión en lo correcto. Suena horrible porque un hijo no debe ser ingrato, el aspecto humano, pero más allá de eso, también es una cosa, si había un representante de la PDH, como dice ahí, también la PDH también tiene, y la PGN, una responsabilidad y una obligación. Pero Jorge, un juez tiene que basar sus resoluciones con la ley en la mano, con la ley en la mano, no con el corazón. No con el corazón. Entonces muchas veces las personas han arrendado por 20 años, tienen
o tienen derechos posesorios, en donde no hay finca, folio y libro, o sea, no tienen un título de propiedad sobre la propiedad. Y cuando alguien llega, un hijo o un vecino, a querer tomar posesión del lugar, le dice, mire, yo sí tengo... Jorge, ¿quién define la cantidad de policías? Fíjate que para eso está bien lo que dijo el ministro. Tendría que haber hay un protocolo establecido cuando se hacen lanzamientos de desocupación. Es una barbaridad la cantidad de policías. Pero pues, si te diste cuenta, y obviamente todos tomamos nota de esto, es la séptima que llegan a pretender hacer el lanzamiento. Entonces muy probablemente el hijo, sí, obviamente, como dijo aquí mi colega Omar, pidió más elementos que llegaran a poder asegurar el lanzamiento de la señora. Y eso, pues, por supuesto que es totalmente un acto innecesario y que obviamente vulnera los derechos de la tercera edad, de la señora, y obviamente si está un representante de la PDH era para resguardar los derechos de la misma y que tuviera cierta humanidad el hecho de poderla lanzar del lugar. O sea, y si la Corte Suprema está avalando a la jueza, quiere decir que la jueza sí tomó una decisión basada en ley. Y aunque nos duela, pues la ley es la ley, hay que cumplir. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Siga aquí con nosotros en Impacto Directo, ya volvemos. Las juezas que integran el tribunal a cargo del juicio contra 7 expolicías acusados de ejecución extrajudicial realizaron una inspección en la sede donde funcionaba la subestación policial de San Andrés, Itzapa, Chimaltenango. En este lugar, expolicías habrían golpeado y torturado a Nelson Santamaría y Eldin Leonel Chokshi. Ambos murieron violentamente. La continuación del juicio contra expolicías acusados de ejecución extrajudicial se trasladó hasta el Cantón San Lorenzo en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Esto debido a que el tribunal a cargo del proceso programó una inspección judicial en la vivienda donde funcionaba la subestación de la PNC, lugar a donde fueron llevados Nelson Santamaría y Eldin Leonel Chokshi, tras ser capturados por un supuesto escándalo en la vía pública el 18 de abril de 2024 y que terminó con la muerte de ambos. Según la investigación, en ese lugar, los detenidos habrían sido golpeados y torturados por los agentes policiales. Santamaría falleció en la sede policial al recibir un fuerte golpe, mientras que Chokshi fue trasladado hacia un lugar desolado y fue asesinado. Un informe forense señala que le fueron cercenados los dedos de su mano izquierda y le fue amputada la mano derecha, además de haber sido estrangulado. Desde las primeras horas de este 31 de julio, un contingente policial fue desplegado para brindar seguridad durante la sesión programada. En la diligencia participaron las juezas que integran el Tribunal de Mayor Riesgo B, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, los querellantes en el proceso, abogados defensores de los acusados y representantes de la Embajada de Canadá en Guatemala, debido a que Nelson Santamaría tenía esa nacionalidad. Durante la visita se hizo un recorrido por los diferentes ambientes del inmueble, el cual incluye el garage, las oficinas de atención a la población y las habitaciones donde pernoctaban los agentes. Se observó daños en la infraestructura del inmueble, ventanas rotas, puertas dañadas y restos de objetos que fueron quemados. Además, se documentó que en los dormitorios se localizaron uniformes policiales que fueron abandonados. Por el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Chokshi, los expolicías Eddie Leonel Vázquez Rabanales, Freddy Santiago Velázquez, Yulisa Ayala, Mauricio Contreras, Yorleni Macario, Jeremías Rojas y Ángel Mario Roquel enfrentan juicio por ejecución extrajudicial. La declaración de una testigo señala a los expolicías de ser los responsables del doble crimen. La declarante pudo documentar en audio los pedidos de auxilio de las víctimas, quienes según su relato fueron violentados por los acusados. La próxima sesión del debate fue programada para el próximo 12 de agosto. Con imágenes de Javier González, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Y es un caso que nos sigue arrojando información hoy con la llegada de las autoridades hasta esta sede policial. Héctor, el morir trágicamente es algo sumamente fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué experimenta el ser humano al morir de la forma en la que estas dos personas perdieron la vida? Ejecuciones extrajudiciales donde fueron golpeadas hasta quitarles la vida. Sí, da mucho que pensar el hecho de, pues sí, lo mucho que sufrieron, lo mucho que se sufre. A mí lo que me llama bastante la atención acá es que tanto el caso anterior como este, vemos que cómo la justicia se toma por sus propias manos, ¿no? En este caso, con estas ejecuciones extrajudiciales, anteriormente, cómo van y queman la casa de una jueza. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede justificar tomar justicia por las propias manos? Eso es lo que yo quisiera plantear. ¿Será que se puede hacer eso? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento no? No sé, se me ocurría ahorita una manera de comparación cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de dos países y que se hace una guerra.
¿Será que hay alguna forma que podemos justificar que un país entre en guerra a otro, que mande un montón de gente a matar a otros seres humanos por los intereses de unos cuantos? O sea, ¿será que hay alguna forma en la cual podemos justificar la violencia? Porque al final de cuentas, nosotros podemos decir en este caso, bueno, pues no, o sea, una persona tiene derecho a pasar por su proceso, que encuentre y se le demuestre que es culpable y que se le dé una sentencia acorde. Pero también vimos hace poco que quemaron la casa de una jueza, ¿no? Entonces, esta vez sí, esto no, ¿en qué momento sí? Entonces yo quiero llamar un poquito a la reflexión, porque lejos de lo que una persona es capaz de hacer y de lo que emocionalmente nos causa y nos puede enojar, definitivamente que hay situaciones que son muy viscerales, muy difíciles de manejar, pero la pregunta es, ¿eso justificará la violencia? Y justificará que con nuestras propias manos... Y bueno, tomo esa justicia, interrogante, ¿no? Jorge, ¿se puede justificar al final de cuentas la violencia entre los ciudadanos? No, y digamos en este caso puntual, se establece que la violencia, en este caso la forma como murieron estas dos personas, tanto el canadiense como el guatemalteco, sí encuadran el delito de 132 del Código Penal, ejecución extrajudicial hasta con 30 años de prisión, porque a través de las autopsias que se le practicaron a ambos se pudo demostrar que hubo mutilación de los dedos, golpes contusos y heridas que por demás fueron suficientes como para que el médico forense pudiera concluir que había habido actos de tortura, los cuales obviamente practicaron dentro de la estación policial y también fuera de la misma. Por lo tanto, este tipo de actividades que están realizando ahorita solo es para poder tratar de terminar de cerrar el proceso de investigación criminal, pero obviamente no hay ningún motivo de discusión. Tanto la persona canadiense como el guatemalteco sí fueron ejecuciones extrajudiciales, y el mismo se debe entender cuando son personal, miembro activo de la policía, del ejército, del sector seguridad, que contribuyen con sus acciones u omisiones para darle muerte a una persona de una manera totalmente ilegítima. Y ha sido una muerte sumamente cruel, con todas las consecuencias, las repercusiones, el dolor para los familiares. Y sigo con la misma línea. Al final vivimos en una situación, Nidia, en donde los ciudadanos a veces nos frustramos porque no vemos el actuar de las autoridades como quisiéramos. ¿Se puede llegar a justificar en todo este contexto la violencia? No, definitivamente que no, pero fíjate que aparte de lo que dice acá nuestro estimado licenciado doctor, yo considero que esto es un crimen de odio. Recordemos de que esto lo hemos venido hablando semana tras semana, hemos dado seguimiento a lo que es este caso. Las dos personas que ahora están fallecidas eran pareja. Entonces, esto es algo que yo lo estoy suponiendo, ¿verdad? Pero en una localidad donde eso tal vez no es tan común, ¿verdad? Y que vengan ellos y se dieron cuenta de algún tipo de actitudes entre ellos, y que por eso ellos hayan tomado la decisión de torturarlos, de pegarles, de hacerles este tipo de banalidades, ¿verdad? Y tomar, según ellos, cierto tipo de, no sé, de venganza por el hecho de sus preferencias. De sus preferencias sexuales. Entonces, esto realmente solo, como estamos viendo, los valores, nosotros como sociedad hemos estado perdiendo muchos valores, y valores bastantes que antes estaban bien arraigados. Por ejemplo, el respeto a la persona mayor, el respeto a la vida ajena. O sea, tú, si alguien está haciendo algo, no es tu vida, es la vida de él. Sí, incluso vemos hasta la falta de respeto a los padres. Arrancamos este programa hablando sobre este caso que ha ocurrido en Quiché. Volvemos después de estos mensajes. Una llamada o compartir un código de seguridad puede ser suficiente para que los delincuentes tomen el control de una cuenta de WhatsApp. Víctimas han relatado cómo sus perfiles fueron utilizados para engañar a sus contactos y pedirles dinero. ¿Alguna vez usted ha recibido un mensaje como este de uno de sus contactos? Fíjate que estoy necesitando vender la cantidad de $9,500 a 7 quetzales con 30 centavos por dólar. Por si te interesa o sabes de alguien que le pueda interesar, los tengo bancarizados. Como estos mensajes se han recibido en diversas ocasiones, pero los perfiles han sido hackeados. Entre 1 y 4 de la tarde o 5 de la tarde del día viernes enviaron mensajes a
a un buen número de contactos míos, no, desconozco el número total, en el que le decían que yo estaba disponible, que yo disponía de $5,000, que estaba vendiéndolos a 7.46 y hacían ver que en el banco está a 7.80. Entonces, claro, es un atractivo el poder uno, digamos, comprar dólares a un precio más económico. Empecé a alertar a todos mis contactos, ¿verdad? A los más allegados, para que no hicieran caso de los mensajes que estaban llegando. Fíjense que eso me causó mucho problema porque tuve que bloquear mi número, cambiar mi número y gracias a Dios nadie cayó, pero sí 2 personas estaban a punto de haber depositado el dinero a la supuesta cuenta que yo les había enviado. ¿Cómo se da el hackeo? Con un simple clic en un enlace en WhatsApp para unirse a un grupo y enviar un mensaje con el código de 6 dígitos en la misma aplicación. También atender llamadas supuestamente de WhatsApp y brindar los códigos de seguridad. Todo esto basta para que se roben la identidad del perfil de la aplicación, pero los expertos señalan que la app nunca se comunicará de manera oficial de esa forma. Los llaman y le dicen, le estoy llamando de WhatsApp y su teléfono lo quieren hackear. Entonces, para proteger su cuenta necesito que me entregue un PIN que le acabamos de enviar a su teléfono. Entonces la persona en el susto de ese momento y que cree que de verdad le están hablando de WhatsApp, entrega ese número que es el número de confirmación. Entonces, en este momento al teléfono del hacker, el WhatsApp se le empieza a instalar, pero pide ese PIN, ¿verdad? Entonces ese PIN no se lo entregamos a nadie y con eso se protege. Aún si uno le entrega ese número de confirmación, no va a poder instalarlo. Entonces esa es como que una segunda capa de seguridad. Claro. Y acá WhatsApp nunca llama para decir esto. No, jamás. En el caso de Marco, uno de sus contactos sí cayó en la estafa y depositó una fuerte cantidad de dinero. Sé que un contacto cayó, no he hablado con él, lo traté de hacerlo, pero no se comunicó, entonces no respondió. Y entonces, pues a mí me da mucha pena porque al final uno no es responsable. Están ofreciendo $5,000 a 7.46. O sea, eso que en quetzales equivale más o menos a unos, tengo entendido, 41.000 quetzales. ¿Cómo se protegen los usuarios? Para evitar esta característica, entramos a ajustes. En ajustes nos vamos a cuenta y en cuenta está esta función de verificación en 2 pasos. Acá, al darle a activar, lo que hacemos es ingresar un PIN de 6 dígitos. Importante es conservar ese PIN y no entregárselo a nadie. Acá lo que hacemos entonces es que cuando cualquier persona quiera activar este WhatsApp en cualquier dispositivo, va a pedir este PIN. Entonces, aun si el hacker logra llegar a querer instalar el WhatsApp y activarlo con el número de la víctima, no va a poder porque necesita este PIN. El Ministerio Público señaló que tienen 112 denuncias en los últimos 2 años y las estafas ascienden a 3.6 millones de quetzales solo por WhatsApp. El experto refiere que hay sistemas de protección de ciberseguridad para celulares y computadoras y en este caso, más sencillo, realizar la verificación en 2 pasos. Con imágenes de Eric Ávila para Impacto Directo, Maybol Saucedo. Hay que estar muy atentos, hay que tener mucho cuidado porque cada día utilizan nuevas tácticas para engañar a las personas, Omar, y es muy fácil caer en esta trampa porque creo que todos en algún momento hemos sido seducidos por las cosas que nos llegan a ofrecer e incluso por quien está del otro lado aparentando ser uno de nuestros contactos. Sí, lamentablemente por la urgencia, por la necesidad, ¿verdad? Que a veces estos grupos de delincuentes pues someten a sus víctimas. Mira, es triste porque actualmente el país en materia de ciberseguridad pues es como que fueran un tren cuando nosotros necesitamos prácticamente ir en un avión por todos los cambios en la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, actualmente me parece que hay una iniciativa de ley, la 6771, que establece prisión de 3 a 6 o 9 años, 3 y 6, para aquellos que obviamente violenten, por ejemplo, la seguridad dentro de las instituciones. Y 9 años, en este caso, cuando ya son datos puramente personales. ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, en nuestra familia, lo que tenemos con mis hijas es una palabra clave, ¿verdad? Solamente mi familia nuclear la conocemos para que ante esa urgencia o esa necesidad para someternos a dar posiblemente una información, pues nosotros la pregunta es, ¿cuál es la palabra o el código clave? Son pequeñas reglas que cada uno dentro del hogar pudiera establecer para no caer en esto, porque definitivamente cuando la gente ve, por ejemplo, una oferta, es tentado, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho muchas veces, que el padre de la calidad, el doctor Demian, dijo que aquello que prácticamente es tan bueno, es para ser engañado, ¿verdad?
No todo lo que brilla es oro y debemos desconfiar. Sí. Fíjate que sí, de hecho, yo te digo, te estaba comentando, a mí me pasó algo similar, no me pidieron dinero, sino que lo que me estaban pidiendo era que apoyara votando a un contacto precisamente, y que lo único que tenía que hacer era entrar a un link y tenía que darles el código. Y yo me quedé así como que ese código es mío, porque yo les voy a dar el código de mi WhatsApp. Entonces yo al final lo que hice fue que mejor me comuniqué con la persona por otro medio, ¿verdad? Por Messenger. Entonces le pregunté, le dije, mire, está pasando esto, yo creo que le han hackeado, le quitaron sus datos o algo por el estilo, pero lo están haciendo por WhatsApp. Entonces, véalo, porque realmente es bien delicado que la gente esté haciendo esto, ¿verdad? Es un poquito de también, mira, en el momento uno se asusta, lo toman por sorpresa, pero lo que tiene que uno que hacer es tomar aire y decir, ¿esto realmente está pasando? ¿Realmente será algo que es real? Como para que uno reaccione, o sea, tomarse el tiempo para de veras contestar o dar algo. Para y no caer esto, en este tipo de situaciones en donde solo buscan aprovecharse de la buena fe de los ciudadanos. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos aquí por Guatevisión. Es viernes del segmento Expedición Enigma, nos acompaña Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo. Hola Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, es un gran honor estar contigo y con este selecto grupo de profesionales, y un gran abrazo allá en mi casa. Estamos para servirles. Gracias Juan Carlos. Hemos visto esta semana las unidades del transporte público adornadas. Tiene un significado, hay un porqué. Estamos hablando del Día de San Cristóbal, pero hay un lugar específico de nuestro país que lo celebra con bombo y platillo. Claro, Ixchihuán, un lugar precioso, un lugar que de verdad me llena de emoción hablar de él. Estamos hablando de un lugar donde está un altar que habita 2 altares en uno, donde se manifiesta la fe tanto católica como propia del lugar, donde se adora o se manifiesta la fe a San Cristóbal y a San Cristóbal de Jesús y a la Jau, que es la cosmovisión maya. Ese significado de adornar las unidades del transporte público, Juan Carlos, ¿de dónde nace? Es una cuestión bien interesante. Primero, el folclorismo. Recordémonos que hablar de transporte es hablar del brazo fuerte de la sociedad, ya que hemos visto en otras ocasiones donde lo que es el transporte pesado se ha visto obstaculizado y se atrofia todo el movimiento de la ciudad. Entonces, es una parte donde desde el tiempo de la colonia se tenía bien puesto el ojo en el transporte, y sigue siendo algo que sigue teniendo esa importancia. Entonces, hablar de San Cristóbal, hablar de festejo al transporte pesado es algo muy importante para la ciudad. Juan Carlos, aquí estamos viendo las imágenes. El Cerro Cotzic es el lugar prácticamente en donde se le rinde culto a San Cristóbal. Sí, es un lugar donde precisamente desde el nombre es algo místico. Cotzic, que quiere decir vamos hermanos. Los primeros habitantes que se dedicaban precisamente al tener ovejas, por medio de aquella bruma densa que se da en estos lugares, tenía ese grito entre ellos que decía, Cotzic, que decía vamos hermanos, para que no se perdieran ni se desbarrancaran. Era algo bien interesante en este lugar. Precisamente hablar de Cotzic es hablar también de Ixchihuán, que son unos pequeños arbustos que daban cobijo a las ovejas, una forma de forma ícono en forma de pirámide, donde las ovejas pernoctaban y se cubrían del frío. Un lugar donde precisamente también se catalogaba lugar sagrado, porque no se daba en cualquier parte. Ixchihuán, donde se daban estos arbustos, eran catalogados lugares bendecidos. ¿Y qué relación existe de toda esta creencia con los volcanes Tajumulco y Tacaná, que están ubicados en San Marcos? Bueno, recordémonos que son las altitudes más altas de Guatemala, precisamente es donde habita el Ajao, donde está este espíritu creador, este lugar donde muchas personas, donde líderes, guías espirituales hacen estos rituales en este altar que estábamos hablando, que pues manifiesta esta fe católica y el sincretismo maya. Una cuestión bien interesante en este lugar es que no hay que equivocarse
acercarse, porque aparte es la feria y la fiesta patronal en la iglesia y aparte es arriba en este lugar, ya que sí hay cruces, pero los guías espirituales, estas cruces no son católicas, son precisamente los 4 puntos cardinales y también la cruz maya, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos continuamos platicando acerca del significado de San Cristóbal. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Impacto Directo hablando de Expedición Enigma y surgieron muchas dudas durante la pausa, Jorge, y resolvíamos algunas de esas inquietudes, pero creo que es interesante que también nuestra audiencia pueda conocer parte de esas interrogantes que estábamos haciendo. Sí, platicamos aquí fuera de cámara de que es interesante conocer cómo se da esa transculturización, ese sincretismo entre lo que es la cultura maya y obviamente con la venida de los españoles, como los españoles también de alguna manera en este esfuerzo por inyectarlo, por decirlo de alguna manera, a la fe cristiana, en este caso católica, hacen esta transculturización y convierten el patrono de, en este caso, San Cristóbal, en un patrono y después en una feria patronal. También nos podrías explicar cómo es que se da este fenómeno y por qué lo hacen los españoles. Recordémonos que esta transición no fue pacífica, fue una situación en la cual tuvieron que tratarse de muchas formas. Hubo precisamente un ente que se llamaba el Provisorato de los Indios en su momento, sin afán de ofender, así se llamaba, el Provisorato de los Indios, que era la que tabulaba y decía qué era lo que se tenía que hacer para precisamente minimizar este tipo de creencias y pues llevarla de la mejor manera, en lo que cabe decirlo. Hablábamos precisamente de las cédulas reales, que fueron las que se impusieron en su momento cuando se efectuaron precisamente las ferias patronales, que eran muy aparte de la fiesta patronal. La fiesta patronal era adentro del templo. Y que era derivado, platicábamos también, de las bulas papales, de los permisos que dio el Vaticano junto con los reyes de España para que los españoles al ingresar a América, pues obviamente trajeran este mensaje bíblico a través de la Iglesia Católica y obviamente pues toda esta forma de nueva idiosincrasia acerca de lo que es el pensamiento religioso católico que hoy por hoy sigue prevaleciendo a nivel nacional. Y sigue prevaleciendo, y de ambas partes, porque no se minimizó, al contrario, lo que se hizo fue tener una doble moral y ir al templo católico claro, ahí está. Tenemos otra interrogante de este lado, Omar. Juan Carlos, el Instituto Guatemalteco de Turismo dice que de 3.3 millones de turistas que vienen al país, 1.9 son atraídos por este tipo de leyendas, de historias. De hecho, le llaman turismo cultural intangible, le llaman. Desde tu perspectiva, ¿qué recomendaciones darías tú para que esto no muera, sino que al contrario siga vivo y siga atrayendo esa cantidad de turismo que deja buena parte de la economía acá en nuestro país y que nos favorece a todos? Bueno, en la actualidad existe algo que se llama turismo paranormal. Recordémonos que lo paranormal, siempre lo he dicho, no se limita a los fantasmas, es todo lo que sale de lo que es la normalidad, en lo que es la fe católica, lo que es la cristiandad. Simplemente hablar de ajau y de otros términos para muchos no es normal. Entonces, este turismo paranormal ofrece al turista que esta rica creencia, esta rica fe que tenemos en el interior de nuestro país. Es riquísimo. Yo vivo enamorado de Guatemala precisamente por eso, y por eso nosotros en Expedición Enigma nos dirigimos a viajar a todos estos rincones, porque cada rincón de Guatemala tiene un dato distinto de esto que ofrece y que lo aprecia más el extranjero que el mismo guatemalteco. Bueno, y algo interesante que estaba observando ahora y que yo desconocía es que San Cristóbal no solo es el patrono de los conductores, también de los viajeros, pero siempre lo relacionamos solamente con los conductores, principalmente del transporte público, pero es de todos los que manejamos un vehículo. Correcto, de hecho, incluso hasta de los mismos caminos. Recordémonos que antes los caminos eran pasos de carretas, no eran las supercarreteras o los bulevares o lo que nosotros conocemos. Era una cuestión bien interesante. Se llaman carreteras, era paso de carretas. Exactamente. Entonces, hablar de San Cristóbal precisamente es hablar de una leyenda en el cual la misma religión católica lo ha puesto en tela de duda. Ha estado estudiado a San Cristóbal para ver si es o no es apto para ser patrono de esta cartera, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en Expedición Enigma. Muchas gracias a ustedes, es un gran gusto. Y recuerden ustedes en casa que la actividad paranormal no se limita a hablar solamente de fantasmas.
Gracias a Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo. Recuerde, todos los viernes Expedición Enigma aquí por Guatevisión. Regresamos. Bueno, hablamos del Pato Merlín y ¿sabe quiénes están muy preocupados? El Pato Lucas y el Pato Donald, ¿sí? Porque ahora ya tienen competencia. Ya tienen bastante competencia y lo mejor es que el Pato Merlín es latinoamericano, entonces nos entiende a todos los latinos, ¿verdad? Sí. No, pero qué bonito, la verdad es que por un lado es algo positivo que la familia que tenga este patito, que se hizo muy famoso ahorita en el Mundial, pues que ya tengan dónde vivir y que estén progresando. Hay que aclarar, la señora es una comerciante, ¿verdad? Sí. O sea, trabaja y hace hace su trabajo en la calle y la acompaña la mascota porque no la quieren dejar en casa. Entonces no es que estén lucrando con el patito, sino lo que pasa es de que es parte de la familia. Ahora las mascotas, los patos, los gatos, los perros, los loros, las tortugas, o sea, ya son parte de la familia de uno. Entonces creo que es bueno que no lo dejen solito pues en la casa. Cuando sintamos vamos a traer aquí a nuestras mascotas. Yo puedo traer aquí por supuesto. A mis mascotas. A ver, yo me pregunto, Omar, ¿será que el Pato Merlín también tiene su espacio así muy bonito y todo? Yo pienso que por lo sí, menos una bañera que le hubieran conseguido. Se lo merece, mira, dentro de lo rescatable del Mundial, porque hay muchas cosas positivas, yo creo que esta nota es de lo que realmente más impactó, ¿verdad? Los enredijos de la FIFA que se siguen dando, ese es otro tema, pero yo creo que esto es de lo más positivo que vimos en el Mundial. Bueno, de esta manera llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por estar en nuestra sintonía. A los panelistas que nos han acompañado, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología, y Héctor Pérez, médico de emergencias y psiquiatra. Le deseo la mejor de las noches. Soy Alexis Ponce. Recuerden, nos vemos el próximo lunes, 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.